se comprenda correctamente y quede grabado en la mente de las personas. Técnicas que utilizaba el profeta sallallahu alaihi wasallam para de alguna manera supervisar cómo su nación iba a llevar sobre sus hombros esta misión, la misión que el profeta sallallahu alaihi wasallam, al ser el último de los profetas enviados a la humanidad, quedaba sobre los hombros de su umma, de su nación, transmitir el Islam de generación en generación y transmitirlo a aquellas personas que no habían oído de él. La técnica número 11 que vamos a analizar es: permita que otro responda a la pregunta. En ocasiones, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era preguntado. Y en presencia del profeta sallallahu alaihi wasallam había alguno de sus sahabas, de estos jóvenes que el profeta sallallahu alaihi wasallam educaba de manera especial. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le pedía a alguno de estos jóvenes que instruya a la persona que había hecho la pregunta. El profeta sallallahu alaihi wasallam no respondía directamente a la pregunta, sino que le pedía a uno de estos jóvenes: responde. Y los jóvenes sentían pudor, sentían vergüenza de responder en presencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y preguntaban generalmente: ¿acaso debo responder mientras tú te encuentras entre nosotros? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les decía: sí, responde. Y de esta manera el profeta sallallahu alaihi wasallam supervisaba a estos jóvenes, cómo respondían a las preguntas, cómo instruían sobre la religión. Y así es que el profeta sallallahu alaihi wasallam se iba asegurando que estos sahabas, estos jóvenes sahabas, tenían el conocimiento suficiente para mandarlos en grandes e importantes misiones de da'wah. Y estos jóvenes, los cuales hasta el día de hoy nosotros encontramos sus veredictos en los libros de jurisprudencia, de fiqh, son aquellos que luego de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam se convirtieron en los jueces, en aquellos que juzgaban entre la gente y en aquellos que cuando había alguna disputa, incluso entre los sahabas o entre los sahabas y los tabeín, recurrían a estos sahabas para ver cuál era el veredicto. Ellos son conocidos por todos ustedes como Mu'adh ibn Jabal, como Ibn Abbas, como Ibn Omar, como Ali, radallahu anhu, que se transformaron en lo que se llama al-Qudá, los jueces. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam utilizaba esta técnica, y es una técnica que recomiendo a todos aquellos que trabajen en la da'wah y también a los padres y madres que estén educando a sus hijos, que cuando se presente alguna situación, permitan que sean sus alumnos o sean sus hijos los que respondan a la pregunta. Y de esa manera, evidentemente si se equivocan lo pueden corregir, como el profeta sallallahu alaihi wasallam corregía a estos jóvenes, pero de esa manera nos podemos asegurar de que lo que se va a transmitir del Islam es correcto. Y yo les voy a transmitir una pequeña experiencia en la cual participé en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos, en la cual la comunidad islámica es muy grande y las escuelas islámicas no son suficientes para todos los alumnos islámicos, musulmanes. Entonces, muchas escuelas en las que hay gran número de musulmanes, el horario del Salat al-Jumu'ah es un horario de clase y los alumnos no pueden salir de la escuela para atender Salat al-Jumu'ah en las mezquitas. Entonces, el acuerdo que se había logrado es que cada escuela provea un aula durante media hora o 15 minutos para que los alumnos mayores musulmanes de esa escuela puedan realizar el Salat al-Jumu'ah. ¿Cuál fue la primera problemática? Es que no había suficientes imames en la ciudad para enviar a cada escuela. Entonces se inició un programa de supervisión de los mejores alumnos o estudiantes de conocimiento muy jóvenes en cada escuela, el cual se lo nombraba imam y daba la khutbah. E imagínense ustedes un niño de 12 años, 13 años, 14 años, vestido como imam y khatib, que daba la khutbah. La responsabilidad que sentía ese niño de que había sido el imam de la mezquita, que daba la khutbah. Ese niño tenía una transformación en su comportamiento.
Entonces, esta es una muy buena técnica que yo les recomiendo para ir educando a sus jóvenes para que cuando llegue el momento tengan la capacidad de saber hablar en público, de poder dar una jutba. Esta era una técnica que utilizaba el profeta sallallahu alaihi wasallam de ir dándole espacio y poder a los jóvenes para que cuando llegara el momento ellos estuvieran en la capacidad de poder transmitir correctamente el mensaje. La técnica número 12. Saque ventaja de los momentos educativos. ¿Qué significa esto? Significa hablar de asuntos que son específicos de ese momento. Cuando sucede algo fuera de lo común. En el calendario islámico nosotros tenemos situaciones especiales. Por ejemplo, el mes de Ramadán. Por ejemplo, el Hajj. Por ejemplo, los días lunes y los días jueves para el ayuno. Por ejemplo, el día del Jumu'ah. ¿Qué era lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía sobre esta técnica? Es que el profeta utilizaba esos momentos especiales para instruir sobre ese momento especial. Porque cuando uno lo instruye sobre algo que está viviendo en ese momento, su atención está centrada. Y lo mismo es cuando sucede algo especial. Las noticias, aparece una noticia sobre un suceso. Ese es el momento en el cual los imames deben hablar sobre ese asunto. Ese es el momento en el que los padres deben sentar a sus hijos y explicarle cuál es la posición islámica sobre ese asunto. Porque en ese momento está la atención. Y de esa manera también los padres estamos proporcionándole herramientas a nuestros niños para que en un lugar de convivencia como es esto, si ellos son preguntados, tengan herramientas para responder. Un ejemplo de esto en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam iba con un grupo de sus sahabas y pasó por el mercado. Y vio un cabrito pequeño que estaba muerto. Y este cabrito ya estaba en estado de descomposición. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam agarra la oreja de este cabrito y le pregunta a los compañeros que iban con él: ¿quién me compra esto por una moneda de plata? Los sahabas, sorprendidos, dicen: no lo queremos ni regalado. Es decir, ya estaba muerto, estaba en estado de descomposición, era pequeño, y el hadith dice también incluso sus orejas eran pequeñas, es decir, como que no era normal. Dice: no lo queremos ni regalado, ¿para qué sirve? Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: por Allah, que la vida en este mundo es más despreciable para Allah que lo que es este animal para vosotros. El profeta sallallahu alaihi wasallam utilizó esa circunstancia. Iba caminando por el camino y encontró este animal que estaba muerto y en descomposición. Y utilizó ese momento. Para estos sahabas que habían dicho que no querían ese cabrito ni siquiera regalado porque era algo despreciable, que causaba incluso disgusto, cuando ellos tenían esa sensación sobre ese cabrito, el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: esa sensación, para Allah azza wa jal, la dunya, el mundo, tiene menos valor que lo que tiene ese cabrito para alguno de vosotros. ¿Por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam utilizó ese momento? Porque la sensación de desprecio estaba presente en ese momento en los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y por eso este hadiz, cuando nos llega narrado, no nos llega narrado simplemente las últimas palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, en la que dice: por Allah, que este mundo es más despreciable para Allah que este animal para vosotros, sino que nos llega toda la historia, porque quedó impreso en el alma y en la mente de los sahabas. La técnica número 13. Usar el juramento para enfatizar algo. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía utilizar esta técnica, este método, y es algo propio del idioma árabe. En el idioma árabe, según el oyente y la aceptación del oyente, uno simplemente puede hacer
una afirmación, puede utilizar algo para afirmar la frase o puede utilizar el juramento. Y el juramento se utiliza generalmente para llamar mucho la atención, para enfatizar mucho o cuando ha recibido una negativa del oyente. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam utilizaba mucho, al igual que en el Sagrado Corán también se utiliza mucho esta técnica para llamar la atención, en la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam se encontraba hablando y de repente juraba. Y dice, juro por aquel que posee mi alma en sus manos. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam decía esta frase, los sahabas primero prestaban atención. Y segundo, sabían que lo que iba a decir el profeta sallallahu alaihi wasallam era realmente algo importante. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice en este hadiz, juro por aquel que posee mi alma en su mano, que si no ordenáis el bien y prohibís el mal, Allah os enviará un castigo. Luego le suplicaréis y él no responderá. El profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadiz, que además vale la pena explicar, el profeta primero lo que hace es llamar la atención de los sahabas, porque lo que les va a decir es una regla de implicancia social muy importante. Dice, el musulmán no es aquel que está preocupado con sus asuntos personales y nada más, y el resto de la sociedad que pase lo que pase. No. El musulmán es una persona que está involucrada con su sociedad y con la salud y la justicia social de su sociedad. Y por eso el profeta dice, juro por aquel que posee mi alma en su mano, que si no ordenan el bien y prohíben el mal. Y este concepto es llamar a todo lo que es bueno y denunciar todo lo que es malo. Y este es un principio que tiene que estar latente en la vida del musulmán. El musulmán tiene que ser de aquellas personas que invitan a la gente a todo lo que es bueno en la sociedad. Y que cuando ve algo que está mal en la sociedad tiene que denunciarlo, tiene que tratar de luchar contra ese mal en la sociedad para erradicarlo. Esa es la personalidad del musulmán. El musulmán no puede ser de aquellas personas que están desprendidas de la sociedad y pase lo que pase no les preocupa. Porque ¿qué pasa con los musulmanes que son así? Que no les preocupa la sociedad, y si la sociedad tiene injusticia social no se preocupan, si en la sociedad en la que vive hay injusticias no se preocupa, si en la sociedad en la que viven hay cosas buenas que se podrían hacer y el musulmán no llama a la gente a hacer el bien. ¿Qué es lo que pasa con esos musulmanes? El profeta sallallahu alaihi wasallam lo dice, Allah les envía un castigo. Y luego esa gente va a levantar sus manos y pedirle a Allah que les levante el castigo y Allah azza wa jalla no les va a escuchar la súplica. Entonces esta regla que es tan importante sobre el papel social del musulmán en la comunidad en la que vive, que el profeta sallallahu alaihi wasallam no inicia directamente la regla, sino que comienza diciendo, juro por aquel que posee mi alma en su mano. Es decir, para evidenciar la importancia. Y esta técnica es muy importante de usar. La técnica número 14. Repetir y repetir. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando había principios que eran muy importantes, el profeta hacía énfasis en esos principios repitiendo. Y todos aquellos que han leído el libro de hadices recuerdan frases y que luego del hadiz dice, y el profeta dijo esto 3 veces. O el hadiz dice, el profeta repitió esto tantas veces. Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba con alguno de sus sahabas y de repente, mientras estaban en silencio, porque los sahabas trataban de no hablar en presencia del profeta para que el profeta sallallahu alaihi wasallam hablara y les diera alguna enseñanza. El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en silencio y de la nada dice, ¿queréis que os informe acerca de los pecados más graves? ¿Queréis que os informe acerca de los pecados más graves? ¿Queréis que os informe acerca de los pecados más graves? ¿A alguien le cabe duda de que iba a hablar el profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿O le cabe duda que lo que iba a decir el profeta sallallahu alaihi wasallam era efectivamente uno de los pecados más graves que podía cometer el musulmán? No. El profeta sallallahu alaihi wasallam llamaba de esta manera la atención. Y también es una técnica que tiene que usar el profesor y que tienen que usar los padres y las madres. Tratar de llamar la atención de los niños y de los jóvenes cuando es algo importante y no utilizar estas técnicas o la misma técnica todas las veces porque deja de tener
efecto. El profeta sallallahu alaihi wasallam, después de que dice esta frase 3 veces, los sahabas inmediatamente le dicen: claro que sí, mensajero de Allah, queremos escuchar, sabemos que es algo importante. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: atribuir copartícipes a Allah, el shirk, desobedecer a los padres y maltratarlos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dice con esas 2 frases cuáles son los pecados más graves: el shirk, adorar a otros junto con Allah, y maltratar a los padres. Luego de eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam en el mismo hadís vuelve a utilizar la misma técnica. Luego de que el profeta dice esto, estaba sentado junto a los sahabas, y como mencionamos ayer, otra de las técnicas es gesticular. El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba sentado y se pone de pie. Ya los sahabas se alarman: ¿qué va a decir el profeta sallallahu alaihi wasallam? Y les dice: y también lo son la mentira y el falso testimonio. El profeta sallallahu alaihi wasallam había mencionado 2 y ya les había llamado la atención porque lo había repetido 3 veces. Pero ahora de pie, se pone de pie y dice: y la mentira y el falso testimonio, y la mentira y el falso testimonio, y la mentira y el falso testimonio, hasta que el narrador del hadith dice, no menciona un número, dice que el profeta lo repitió y lo repitió y lo repitió, dice, y no cesó de repetirlas hasta que pensamos: ojalá dejara de decirlos. De tanto que el profeta sallallahu alaihi wasallam ponía énfasis en esas 2 cualidades, que son de los pecados gravísimos y que muchos musulmanes se toman muy a la ligera: mentir y el falso testimonio. Es decir, alguien llama y dice: tuve un accidente de tránsito, si te llaman, di tal cosa. Falso testimonio, shahadatu zur. Y los musulmanes lo toman muy a la ligera. Si llama a mamá, dile que estuve en la casa. ¿No? Eso es dar falso testimonio. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que es de los pecados más graves, y lo dijo estando de pie y repitiéndolo y repitiéndolo y repitiendo. Entonces, esa es otra técnica que también tienen que usar profesores y padres. Técnica número 15. Llame a su interlocutor por su nombre y guarde silencio unos segundos. Esta es otra forma que el profeta sallallahu alaihi wasallam utilizaba también para tener toda la atención. No es lo mismo que un profesor diga algo sin mencionar el nombre de la persona a la que se está refiriendo, o un padre cuando hay varios hijos, a que mencione el nombre, le diga Abdullah y deje unos instantes de suspenso. Eso llama la atención. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo utilizaba. En un hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba con Mu'adh ibn Jabal, uno de estos jóvenes que les dije que el profeta sallallahu alaihi wasallam ponía mucho énfasis en su educación. Y el profeta lo llama y le dice: Mu'adh. Y Mu'adh responde: aquí estoy, mensajero de Allah. Mu'adh, aquí estoy, mensajero de Allah. Mu'adh, aquí estoy, mensajero de Allah. ¿Ustedes creen que Mu'adh no iba a prestar atención a lo que iba a decir luego el profeta sallallahu alaihi wasallam? Evidentemente sí. Esta es una técnica también muy importante. Otra técnica que utilizaba el profeta sallallahu alaihi wasallam para tener toda la atención del oyente era tocar físicamente a la persona con la que estaba hablando. Esto es siempre que se tenga un grado de confianza y la cultura y los límites de la Sharia, evidentemente, lo permitan. Ibn Omar, otro de los jóvenes, el hijo de Omar ibn al-Khattab, otro de los jóvenes a los cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam educaba mucho, dice: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam me tocó el hombro y me dijo: sé en esta vida como si fueras un extranjero o como si estuvieras de paso. Y estas palabras, estas frases, afectaron mucho a Ibn Omar, tanto que él narra este hadiz y se dice que Ibn Omar, sobre esta frase que le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, tenía una política de vida y una frase que él enseñaba a sus alumnos de los tabeín.
y decía: si alcanzas a vivir hasta la noche, no esperes llegar a la mañana. Si alcanzas a vivir hasta la mañana, no esperes llegar hasta la noche. Aprovecha tus momentos de salud para tus momentos de enfermedad y aprovecha tu vida hasta que te alcance la muerte. Es decir, estas palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, que él había utilizado esta técnica de tocarlo, habían calado tan hondo en Ibn Omar que él había hecho como una forma de vida, una ética con la vida. Y se le enseñaba, estas palabras son de Ibn Omar y no son del profeta sallallahu alaihi wasallam. Otro ejemplo de esto, y este ejemplo que vamos a mencionar es muy aplicable a la educación de los niños y también para los profesores en momentos difíciles que quizás no saben cómo manejar un alumno. No voy a relatar el hadiz completo porque estoy seguro que todos ustedes lo conocen. Cierta vez el profeta sallallahu alaihi wasallam iba acompañado de un grupo de sus sahabas y se presenta ante el profeta sallallahu alaihi wasallam un joven y le dice: mensajero de Allah, dame permiso para fornicar. Los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam inmediatamente se alarman. Le dicen: ¿cómo vienes a pedirle al profeta sallallahu alaihi wasallam permiso para fornicar? Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam quiere educarlo y utiliza una técnica que mencionamos ayer, la primera técnica que utiliza el profeta sallallahu alaihi wasallam, que es las analogías. Y le dice: ¿lo aceptarías para tu madre? Es decir, que tu madre fornique. Dijo: no, mensajero de Allah. ¿Lo aceptarías para tu hermana? No, mensajero de Allah. ¿Lo aceptaría para tus tías? Y así el profeta le menciona varios familiares para que él sienta la empatía, es decir, ¿qué sentiría él en esa situación? Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam le pone la mano sobre el pecho. Le pone su mano, la mano honorable del profeta sallallahu alaihi wasallam, sobre el pecho y hace un dua a Allah con la mano de él puesta sobre el pecho de este joven. Y le dice: oh Allah, perdona sus pecados y limpia su corazón y protege su castidad. Y este joven, escuchando cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía dua por él, mientras tenía su mano puesta sobre el pecho, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam utiliza también la palabra corazón. Entonces, imagínense cuál podría ser la reacción de cuando el hijo de cualquiera de nosotros hace algo que es incorrecto. Si uno, en vez de regañarlo, pone la mano en su corazón y le dice: oh Allah, ayuda a mi hijo que no cometa más ese pecado o esa falta. ¿Acaso la reacción no va a ser distinta? O un profesor que no sabe cómo manejar un alumno que es rebelde, si en vez de tratar de combatir esa rebeldía con un regaño, la combate haciendo dua por él, evidentemente la reacción va a ser distinta. La técnica número 17. Utilice la expectativa. Esto es algo muy conocido por todos los que trabajan en comunicación, todos aquellos que escuchan la radio o ven televisión, saben que los medios de comunicación utilizan esta técnica, que es la de crear cierta expectativa. Cuando la semana próxima va a haber un programa sobre un asunto, ya esta semana dicen: dentro de una semana la solución a la crisis. Empieza a crear expectativa. Al otro día dicen: dentro de 6 días la solución a la crisis. La gente tiene expectativa, dentro de 6 días nadie se pierde ese programa. El profeta sallallahu alaihi wasallam utilizaba esta técnica. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía algunas frases y les daba a los sahabas un tiempo para pensar y reflexionar, y que los sahabas estuvieran expectantes de qué es lo que iba a decir el profeta sallallahu alaihi wasallam inmediatamente después. En un hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam habla sobre una situación muy particular y dice: me fueron mostradas las comunidades y vi a un profeta con un pequeño grupo, a otro profeta con 1 o 2 hombres que lo habían seguido, y a un profeta que no había nadie con él.
Luego divisé un grupo enorme y pensé que era mi comunidad, pero me fue dicho, es Moisés y su pueblo. Luego miré nuevamente y había un grupo enorme y me fue dicha, esa es tu comunidad. Y con ellos hay 70.000 que entrarán al paraíso sin rendir cuentas ni ser castigados. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se levanta de la mezquita y entra a su casa. ¿Y quiénes son estos 70.000? Afortunados. No van a ser castigados ni juicio tendrán. Entrarán al paraíso. Inmediatamente los sahabas tenían mucha expectativa y se pusieron a hablar entre ellos. ¿Quiénes van a ser? Algunos dijeron los compañeros del profeta. Otros dijeron no, los hijos de los sahabas que se educaron en el tawhid y nunca cometieron idolatría. Y así. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam sale y ahí estaban los sahabas diciendo, se dice esto, se dice lo otro. ¿Cuál es la respuesta? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, son aquellos que no piden a otras personas que les hagan ruqya, no creen en el mal augurio, ni se cauterizan, sino que se encomiendan confiados a su Señor. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam les da esta definición de quiénes son esos 70.000 afortunados, pero había creado en ellos la expectativa, y esto es algo que también es muy importante y que tanto el profesor como el padre pueden utilizar para grabar esa enseñanza en la mente de sus alumnos o de sus hijos. La técnica número 18 es use la experiencia ajena, contando historias de pueblos de la antigüedad. Y esto es algo que a todos los niños les gusta que le cuenten historias. Entonces, los padres musulmanes podemos contar las historias de los pueblos antiguos, adaptadas al lenguaje de los niños, las historias de los profetas, mencionando qué fue lo que pasó a aquellas personas que desmintieron el mensaje, que desmintieron la verdad y que combatieron la verdad, que persiguieron con arrogancia a aquellos que transmitían el mensaje, aquellos que no querían perder su status quo, que no querían perder beneficios y por no perder esos beneficios mundanos combatían y perseguían a aquellos que transmitían un mensaje de igualdad. Entonces, esta experiencia ajena, estas historias de la antigüedad, son una herramienta muy importante para sembrar estas ideas del tawhid, de la igualdad social, de la justicia en los niños, ya sean hijos nuestros o en caso de que uno sea un profesor. La técnica número 19 es prestar atención a grupos especiales. Y esta es una técnica que utilizaba el profeta sallallahu alaihi wasallam también, de crear grupos especiales para transmitir el conocimiento. De los grupos que conocemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam creaba, está el grupo de estos jóvenes, a los cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam les daba especial atención. Sabemos por la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que una vez vinieron las mujeres a quejarse al profeta y le dijeron, tú hablas mucho en la mezquita, los hombres tienen la capacidad de escucharte y nosotras no tenemos ese mismo acceso a ti. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo un día especial para dar enseñanza a las mujeres. Y también es sabido en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que después de dar la khutba de la Eid, una khutba general, el profeta sallallahu alaihi wasallam iba donde estaban las mujeres, acompañado de Bilal, y daba una khutba especial sobre un tema que era propio de las mujeres a esas mujeres. Entonces, de esta técnica podemos aprender que es muy importante crear grupos especiales. En esta sociedad tan especializada en la que vivimos nosotros, en la que ya no alcanza, por ejemplo, un título universitario de una licenciatura, sino que ya hace falta una maestría o dos o un doctorado. No se puede pretender que un sheikh o un imam tenga el conocimiento de todas las cosas, como eran nuestros sabios antiguos, que porque no eran las ciencias tan especializadas, nuestros sabios de la antigüedad conocían sobre medicina, conocían sobre arquitectura, conocían sobre ingeniería. En la actualidad es imposible. Entonces es muy importante generar grupos de profesionales,
médicos, y que aprendan ellos la bioética islámica. Grupos de abogados o de asistentes sociales, y que ellos aprendan toda la ética islámica referente a esa ciencia social, para que cuando haya que representar a los musulmanes, sean ellos los que nos representen. Porque muchas veces se da de que están hablando sobre un tema, por ejemplo, el aborto, e invitan al sheikh a que hable. Y el sheikh no tiene realmente, sabe sobre las bases principales del Islam, pero no puede hablar con la propiedad que las ciencias requieren hoy. Entonces, ¿acaso un médico musulmán no hablaría con mucha más propiedad? Evidentemente sí, pero ese médico tiene que estar preparado en las ciencias islámicas. Entonces, esta técnica es muy importante a nivel de comunidad, a nivel social, para que se creen estos grupos especiales de estudios. No todo el conocimiento es necesario para todas las personas, pero cada grupo tiene que tener aquel conocimiento que le es indispensable. La última técnica que vamos a hablar es la técnica número 20, es expresar el enojo. El enojo no es lo mismo que la ira. Todos ustedes deben conocer ese hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando vino un sahaba y le dijo, aconséjame, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, la taghdab. La traducción literal sería no te enojes. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam no estaba en realidad diciendo no te enojes, sino que le estaba diciendo no dejes que la ira te domine. Porque conocía, como una técnica que mencionamos el día de ayer, el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando iba a dar un consejo, miraba la situación especial de esa persona. Y el profeta sabía que esa persona que le había venido a pedir consejo era fácilmente dominada por la ira. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, has venido a pedir un consejo, no dejes que la ira te domine. Aquí no estamos hablando de la ira, estamos hablando del enojo legítimo, la indignación que una persona puede tener ante una situación de injusticia o de enfrentar algo que es erróneo. El profeta sallallahu alaihi wasallam mostraba a veces, cuando quería llamar la atención sobre un asunto muy importante, expresaba su enojo y dejaba ver que eso lo había indignado y enojado profundamente. Un hadiz de esto lo narra Jabir ibn Abdullah. Dijo, estaba hablando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y se le enrojecieron los ojos. Levantó su voz y aumentó su enojo, como si fuera un comandante del ejército anunciando, el enemigo está al acecho. Y dijo, fuimos enviados, yo y la hora, como estos dos, señalando el dedo índice y mayor. Es decir, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam, para mostrarle a sus sahabas de que no se relajen en esta vida, que el día del juicio está cercano. Y recuerden que en la teología islámica el día del juicio, existe un día del juicio mayor y un día del juicio menor. Todos nosotros tenemos un día del juicio menor que comienza el día en el que abandonamos este mundo. Para nosotros el día del juicio comienza en realidad ese día. Entonces no se relajen en este mundo. Sepan que el día del juicio está cercano. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, llamando la atención sobre lo fenomenológico del día del juicio, que todos sabemos las señales menores y mayores, dijo, cuidado que ese día no está lejano a miles y miles de años, sino que él y yo fuimos enviados así de cerca. Y el que nos transmite el hadiz no transmite solamente esa frase, sino que nos transmite toda la situación, porque a él le afectó. Entonces, hay momentos en los cuales expresar el enojo, y evidentemente sin pasar del enojo a que nos domine la ira ni a la violencia, sino expresando ese enojo, esa indignación legítima, uno puede utilizar esa expresión del enojo para llamar la atención, es decir, cuidado, esto que se va a mencionar es grave y no le da lo mismo. Así que estas son técnicas del profeta sallallahu alaihi wasallam que quería compartir con vosotros sobre cómo hacer llegar mejor el mensaje del Islam, cómo los padres podemos hacer variando entre todas estas técnicas para educar mejor y correctamente a nuestros hijos y que cada enseñanza que demos del Islam quede impregnada en el alma y en la mente de nuestros niños, y cómo
profesores o como imames o como dirigentes se utilicen también estas formas para llamar la atención y que lo que se va a decir es algo serio y algo grave. Quiero Allah Azza wa Jalla, inshallah, beneficiarnos de este conocimiento y ahora creo que va a tener lugar la segunda conferencia y luego de eso hay un espacio para preguntas si los tienen. Barakallahu fikum. Queremos nuevamente dar las gracias a nuestro hermano Mohamed Isa por esta brillante conferencia y seguidamente va a tener turno la señora Carolina, a la que presentará nuestra compañera Dina. Barakallahu.